Bueno, chavalones, continuamos con la clase de torsión, que es parte teórica para entender los conceptos. Dice, cada una barra circular, aquí están las barras circulares, está sometida a torsión. En la parte B hay giro, hay torsión, ¿no? Todas las secciones transversales permanecen planas y sin torsión, pero en una barra cuadrada, ojo, aquí permanecen planas al momento de girar. Pero en una barra cuadrada sujeta a torsión, las secciones, aquí secciones, perdón, las secciones transversales, o sea, esta es la sección transversal, un cuadrado, es una barra cuadrada sujeta a torsión. Cuando yo genero momentos, ahí si se dan cuenta, al momento de torcer esta barra cuadrada, ya no permanecen constantes y se tuercen. Aquí se ve, se desfigura, vaya, en la sección transversal. En cambio en esta no, si se dan cuenta queda permanece igual. Entonces aquí está el momento primo, el momento primo y momento, ¿no? Un par de momentos. Entonces pilas ahí, ¿no? Ya vimos lo que es la torsión y cómo se calcula, ¿no? Bueno, vamos sobre ello, ¿no? El cálculo de la torsión que vimos en la clase pasada, ¿no? El momento de torsión. Ahora dice, vamos a entrar a lo que son las deformaciones unitarias por corte, pero en una barra circular por torsión. Para calcular las deformaciones unitarias en una barra circular de longitud L, esta es una longitud L, ¿sí? Y radio R, el radio mayor, ahorita les voy a decir por qué radio mayor, se considera una porción cilíndrica de radio R, que ha girado un ángulo de torsión. Porque como hay giro, hay un ángulo de torsión de giro, que le vamos a considerar este símbolo de la letra griega que se llama phi, o a veces se escribe así. La deformación unitaria de corte la vamos a llamar así, gamma, ¿de acuerdo? Es el cociente del desplazamiento, o sea, arco de circunferencia. Aquí estamos hablando de circunferencia, ¿no? S y la longitud L del cilindro. Es una división. Hacen una correlación entre el arco de círculo de la circunferencia S con su desplazamiento, y entonces queda desplazamiento entre esa longitud. Entonces, el ángulo phi está en radianes. En radianes, acuérdense que las calculadoras por lo general están en grados y radianes. Los radianes, plebes, es como cuando usamos pi, 2pi, pi media, 3pi media y todas esas, ¿no? Vamos a ver a qué es igual a un radiano ahorita, en la clase esta. El ángulo phi está en radianes, o sea que phi es igual al desplazamiento entre el radio. Por lo tanto, la deformación unitaria se calcula así. Anteriormente hemos calculado la deformación unitaria como, no sé, delta L sobre L, también la de por esfuerzo normal, deformación unitaria normal. Por torsión va a ser la distancia radial, que aquí dice que es lo que vale R, lo que equivale R, el nombre de la R, distancia radial, el ángulo de torsión o de giro, en radianes parece. Entonces, cuidado, y la longitud de la barra. Cuidado, este ángulo tiene que estar en radianes. Se llama ángulo de torsión porque al torcer la barra permanece un giro. Entonces, dice que R varía desde 0 hasta la R mayor. O sea, hasta la distancia vaya completa del radio. La deformación unitaria cortante, que es esta, por torsión, es máxima en la superficie del eje donde R vale R. Ok, cuidado, vamos a ver qué es eso. Entonces, ahí más o menos se va entendiendo la información, ¿no? Entonces, vamos a lo que sigue. Ahora nos vamos a recordar la ley de Hooke. Esta es la deformación. No se nos va a olvidar que estamos en deformación unitaria y por ende entra la ley de Hooke. Si ustedes se dan cuenta, esta barra cilíndrica tiene un hueco. Aquí está blanco. Entonces, tiene un radio desde el centro de gravedad, centro geométrico, tiene un radio mayor, R mayúscula, que es hasta acá, y otra es radio menor hasta aquí. Este es el espesor del cilindro, todo esto es el espesor. Entonces, si recordamos la ley de Hooke, debajo del límite plástico, como alguna vez vimos la gráfica, que era algo así, una gráfica que era por aquí así, y luego se iba por aquí, y pum, fallaba. No lo hice perfectamente, pero ustedes pueden llegar a la parte donde estábamos en la ley de Hooke. Dice que a partir de la ley de Hooke, recordándola, el esfuerzo cortante por torsión, va a ser igual al módulo de rigidez, que es en pascales,
a veces está en gigapascales, tiene que ver con el material y el radio, ¿sí? Depende de aquí cómo está el show, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Y hay una deformación unitaria adimensional, recuerden eso, ¿no? Se nos va a olvidar esa parte. Entonces, sustituyendo la deformación unitaria, gamma, que es igual al radio por el ángulo de torsión entre la longitud de la barra, en ley de Hooke sabemos que es tau igual a G por R, que es el módulo de rigidez del material por el radio. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Despejamos R y bueno, perdón, aquí lo que hacemos es la sustitución y nos va a quedar algo así. Algo de ese estilo, ¿no? Aquí, perdón, aquí se me está yendo un apartado. Aquí, una disculpa, aquí es gamma. Gamma. Es la deformación unitaria dimensional. Sí, ahora sí. Por eso no me gustaba el resultado. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, me va a quedar G en esta fórmula, pues, que aquí está otra vez, gamma. En esta fórmula sustituyo lo que vale gamma aquí y me queda G, que es el módulo de rigidez por lo que vale gamma, que es todo esto, el ángulo. Para una barra, en la deformación unitaria, para una barra circular de longitud L que gira un ángulo de torsión phi, se tiene que el cociente en este caso. Bueno, ya sabemos que esta es la fórmula ahorita, hasta ahorita la llevamos, ¿no? Que la sustituimos esta en esta, o sea, aquí. Para una barra circular de longitud L que gira un ángulo de torsión phi, se tiene que el cociente de tau entre R, o sea, el esfuerzo de torsión del radio se mantiene constante, en ningún momento cambia. Entonces, al mantenerse constante, que esto, al despejarlo, pues queda la parte derecha. Si yo paso para acá, queda G por phi entre L, entonces esto es constante, dice. Entonces, haciendo unas cuantas, sabiendo esta parte, porque ya nos dimos cuenta que es geométrico la parte derecha, ¿sí? Entonces, bueno, la parte esa es geométrica. Haciendo unas cuantas sustituciones algebraicas para no tener que desarrollarla toda, se tiene que el momento es igual al esfuerzo por torsión entre la R por, ahorita vamos a ver qué es eso. Despejando esta, paso para allá multiplicando y esta J para acá dividiendo. Esta, plebes, les presento la ecuación después de hacer toda esa sustitución y hacer un poquito de álgebra. Se llama ecuación de torsión elástica porque está en el límite elástico. Donde M es el momento por torsión o par de torsión. R es el radio del círculo en metros. Y J se le llama momento polar de inercia. Ahorita vamos a ver qué es eso. Ese momento polar de inercia está en metros cuartos. No es tan común que ustedes usen los metros cuartos, pero el momento polar de inercia, que es una nueva variable que vamos a estar usando, sus dimensiones, sus unidades son en metros cuartos. Esto está en Pascal, ya sabemos, Newton sobre metro cuadrado. Hasta ahí pues perfectamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis dimensional de la fórmula. ¿Sí? Voy a poner, eso sí lo voy a escribir. Vamos a hacer el análisis dimensional. Siempre que yo tenga una fórmula, puedo hacer algo que se llama análisis dimensional para checar las unidades de medida. Entonces, ustedes saben, voy a hacer un otro color, que esta parte, vamos a estudiar el análisis dimensional de esta ecuación, a ver si es cierto que está en Newton sobre metro cuadrado, la parte izquierda, la parte derecha. Entonces, siempre que se pone análisis dimensional, hacemos el análisis, usamos estos corchetes. Entonces, primero con las unidades de tau del esfuerzo de torsión es Newton sobre metro cuadrado. Las unidades del momento, aquí dice que son Newton por metro. Vamos a ver. Entonces quedaría Newton por metro. Las unidades del radio del círculo son metros también. Las unidades del momento polar, que es algo geométrico, metro cuarto. Es geométrico eso. Si ustedes se dan cuenta, la parte derecha queda metros por metro, metros cuadrados, y metros cuadrados se van con metros cuadrados aquí y quedan Newton sobre metro cuadrado. Y si es cierto, se cumple, esto es igual a esto. Ya teníamos ahí la contemplación de eso. Entonces, ahora lo que tenemos que saber, ya hicimos el análisis dimensional, lo que tenemos que saber, plebes, cómo se calcula este J, ¿sí? J es el momento polar
que es meramente geométrico, tiene que ver con la sección transversal de la figura que tenemos. Y nomás se calcula como 1/2 de pi por el radio a la cuarta. Así se calcula. 1/2 de pi por radio a la cuarta. Se lo pueden aprender esa ecuación. Se llama momento polar. Y como es geométrico, tiene que ver con la inercia de la figura, ¿no? Ya vimos algo sobre la inercia. Vamos a hablar un poquito así, muy breve lo que nos falta. Se dice que, fíjense bien, hablando sobre el momento polar, ¿no? Que es nuevo, es geométrico, ¿no? Se dice que en el caso de un eje circular hueco de radio interior, R1 le voy a poner. R1. Y radio, o sea, cuando es hueco tiene dos radios, el R1 y radio exterior, el uno es el interior y radio exterior R. El momento polar de inercia es te lo voy a poner en la fórmula. La fórmula cambia un poquito. Cuando es hueco, o sea, algo así, voy a poner así como el esquemita pequeño. Cuando es algo, déjenme borrar esta parte, lo voy a poner en color azul. Cuando es una figura hueca, plebes, algo así, pues tenemos que está hueco, el momento polar cambia. Tiene que cambiar, no puede ser el mismo, porque tiene que considerar el radio menor y el radio mayor. Es como si fuera una dona, ¿sí? En cambio, si es el anterior, es este mismo, ¿sí? O sea, no tiene hueco este. Es completamente sin agujero. No es una dona, es una galleta, por así decirlo. Entonces, en el caso de ser hueco, plebes, el momento de polar cambia. Y es de la siguiente manera. Se calcula así. J, que es el momento polar de inercia, es igual a 1/2 de pi por el radio exterior, pero a la cuarta, o sea, esta parte. Y le tengo que restar el radio interior. 1/2 de pi por el radio interior, 1 a la cuarta. Le llamamos 1, pero puede ser R minúscula. Si ustedes se dan cuenta, plebes, si saben álgebra, el 1/2 de pi aparece en ambos lados. Lo puedo factorizar. Y la ecuación queda más simplificada. Queda 1/2 de pi. Y como le quité 1/2 de pi aquí, al primer término queda R cuarta menos R1 a la cuarta. Porque le quité 1/2 de pi. Esta ecuación, plebes, es para el momento polar cuando es una sección hueca. Completamente hueca. Y ya por último voy a poner el texto. La ecuación que relaciona el ángulo de torsión, no se nos va a olvidar que el ángulo de torsión, plebes, siempre, que no se pegó, voy a agarrar de Safari. El ángulo de torsión, plebes, siempre debe estar, o sea, phi, el símbolo phi, debe estar en radianes, siempre. Su calculadora se tiene que cambiar a radianes, ya no se tiene que dejar en de grados ni en grados, ¿sí? En radianes. En términos
del par de torsión que hemos estado viendo. M, el término de torsión se llama M. Se obtiene a partir de la ecuación. Ahorita pusimos la ecuación de momento polar porque la ocupamos en la ecuación de arriba, la de torsión. Para poderla calcular ocupamos esa. La ecuación de torsión, M se obtiene a partir de la ecuación de torsión elástica. Y acuérdense de la ecuación. Es la siguiente. Acuérdense, momento por R entre J. De nuevo. Y que dice por aquí, para no tener que hacer todos los pasos, después de varios pasos del álgebra, para no tener que hacer todo, la ecuación nos queda el ángulo de torsión, también lo podemos calcular, es calculable, nos queda de la siguiente manera. Phi es igual a M por L entre JG, así. Tengo que tener el momento, la longitud de la barra, el momento polar de inercia, que es geométrico, con que tenga la sección transversal, y el módulo de rigidez, que se depende del material. Ángulo de torsión se llama. Entonces, hasta ahorita, repasando rápidamente, lo que hemos visto es cómo se someten los esfuerzos de torsión. Digo, bueno, sí, el esfuerzo de torsión, pero por medio de par de torsión en una barra cilíndrica que sí permanece constante sin una sección transversal. No. Nos pidieron calcular, o sea, nos enseñan a calcular también la deformación unitaria por torsión, que es esta. Distancia radial, el ángulo de torsión de giro, porque ahí obviamente tiene que haber un ángulo al momento de torcerlo. Y también nos dice que la máxima va a ser R igual a R, estoy haciéndolo rescatable. El módulo de rigidez y la deformación unitaria por torsión se va a ocupar para calcular el esfuerzo por torsión. Aquí están las unidades de cada uno, este es adimensional. Y este texto es para decir que la ecuación de torsión se llegó a esto, y sabiendo que cada cosa es esto. Se hizo el análisis dimensional para saber si es cierto que las unidades pertenecen a estas. Son las mismas, porque es una igualdad. Pero nos dimos cuenta que aquí encontramos una nueva variable, que es el momento polar de inercia. Aquí está. Cuando es hueco, cambia. Se tiene que restar el radio menor. Y la ecuación a la que establecimos anteriormente, pues es la misma, con esta hora hueca. O con este si es momento de polar de inercia, pero cerrado, sin hueco. Y ya después de eso vimos el ángulo de torsión, que se calcula de esta manera. Y listo, ahí acaba la clase. Tan tan.